Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video explicativo donde hablaré sobre los lineamientos para la elaboración del proyecto de grado para los estudiantes de tercer año de bachillerato del régimen Costa Galápagos 2020-2021. Empecemos. El Ministerio nos indica que el proyecto de grado es aquel que reemplaza al examen ser bachiller. Surgió ante la emergencia sanitaria para las instituciones educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares en todas sus jornadas, modalidades y ofertas. El proyecto de graduación aportará con el 20% global para la nota de titulación, el 70% corresponde al récord académico y el 10% a la participación estudiantil. En este vídeo puntualizaré lo más importante de los lineamientos. Diseño del proyecto de grado. El proyecto de grado se desarrollará por medio de dos instrumentos. Uno, estudio de caso. Esto lo realizarán los estudiantes del bachillerato en ciencia a partir de 8 temas macro, definidos por el Ministerio de Educación. Y dos, el proyecto demostrativo lo realizarán los estudiantes del bachillerato técnico con base en la competencia general de su figura profesional. Primero, el estudio de caso. El estudio de caso es una estrategia de investigación que fomenta el pensamiento crítico sobre situaciones, la resolución de problemas, la discusión y la reflexión, otorgando a los estudiantes un mayor grado de responsabilidad sobre su aprendizaje, a través de la identificación y análisis de los problemas planteados, a la vez que permite evidenciar su capacidad de investigación para responderlos. En síntesis, esta estrategia de investigación posibilita la resolución de problemas de la vida cotidiana por medio de la aplicación de las habilidades y aprendizajes desarrollados durante todo el proceso educativo. Aquí tenemos una tabla donde nos demuestran los tipos de estudio de caso que existen. Tenemos el descriptivo, el exploratorio, ilustrativo y el explicativo. De estos 4 tipos de estudio de caso, solo los estudiantes van a realizar el tipo descriptivo, ya que para realizar los otros tipos se requieren trabajos de campo, es decir, salir de casa para poderlos realizar, y eso es lo que se quiere evitar. Para profundizar sobre el sentido de los estudios descriptivos se debe revisar el anexo número 1. Aquí describe en la descripción tenemos que el tipo descriptivo, su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. El estudio de caso está estructurado a partir de 4 secciones. La primera delimita el caso a ser estudiado, es decir, determina el alcance del mismo. La segunda lo desarrolla en su totalidad y presenta en detalle el contenido del estudio de caso. La tercera expone las conclusiones y las recomendaciones del caso estudiado, las cuales son el resultado del proceso de investigación. Y la cuarta presenta las referencias y los anexos que sirvieron de base para la elaboración del estudio de caso. Para esto, revisar el anexo número 2, estructura del estudio de caso. Aquí tenemos una ilustración de cada uno de los pasos que se debe llevar en el estudio de caso. Tenemos la introducción. En esta parte se redacta de forma resumida de qué se trata el estudio de caso que vamos a tratar. La función de la introducción es ofrecerle al lector toda la información necesaria para saber de qué se trata el tema. Es por esto que la introducción, aunque está primero, es lo último que se redacta. Tenemos el antecedente. Es una breve explicación del contexto de donde vamos a describir la temática. Aquí se puede incluir estudios significativos o relevantes sobre el mismo tema o que lleve a la elaboración del mismo y que apoye a su trabajo. Se pueden redactar datos históricos para contextualizar el problema actual. Tenemos definición del caso de estudio. Explica y define el suceso, hecho, fenómeno, problema que será estudiado y describe cómo se presenta el contexto planteado anteriormente. Es decir, aquí se explica de qué se trata el caso. Justificación del caso de estudio. En esta parte se argumenta
Se exponen las razones para las cuales se va a realizar este estudio de caso. Se redactan ideas razonables sobre el sentido y el interés que tiene el presentar aquel trabajo. Objetivos del estudio de caso. Los objetivos son las metas que queremos alcanzar. Estos nos marcan el camino que debemos seguir. Son los que nos guían en todo el proyecto. Así podemos planificar las actividades a desarrollar y los siguientes pasos a dar. Tenemos la ilustración 2, que es la segunda parte, desarrollo del caso de estudio. Tenemos primero el marco conceptual, que es la definición clara de los elementos y los términos que abordará el estudio de caso. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de las emisiones de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, se deben definir los siguientes conceptos: emisión de gases tóxicos, emergencia sanitaria y COVID-19. En el marco metodológico, para elegir una adecuada estrategia metodológica, se debe considerar las características del problema, del contexto en el que surge. Es decir, aquí se describe qué métodos se van a utilizar para realizar el estudio de caso. Los resultados obtenidos. Constituye la descripción de los hallazgos generados a partir de la observación de los elementos definidos en el marco conceptual mediante la aplicación del marco metodológico. El análisis de resultados. Se examinan los resultados obtenidos durante la investigación y se expone la postura crítica del autor frente a estos. La ilustración 3, que corresponde a la tercera parte, tenemos las conclusiones. Constituye una síntesis de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados. Aquí se presenta lo encontrado u observado en la investigación. Y en las recomendaciones son un conjunto de sugerencias a partir de los hallazgos del estudio de caso. Tenemos el 1.2, los temas macro. Para el desarrollo de los estudios de caso se han considerado 14 ámbitos de aprendizaje curricular. Estos ámbitos abarcan aspectos de la vida cotidiana vinculados a la salud, la convivencia, la ciudadanía, la lengua, la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología, el entretenimiento, el calentamiento global y el ambiente. Aquí tenemos toda la tabla de ámbitos. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar el ámbito número 1, información sobre la COVID-19. Aquí vamos a leer la definición y cuál es el objetivo de aprendizaje. Hay que tomar en cuenta que para realizar los proyectos vamos a utilizar estos ámbitos tomando en cuenta de que cada ámbito puede incluir diversos temas, diversas temáticas. Como ya vimos en el ejemplo y como vemos aquí también en la definición, se puede enfocar desde las ciencias naturales, que se aprende qué es un virus, cómo el sistema inmunológico se ve afectado, cuáles son los planes de salud pública determinados para enfrentar la situación, etc. En este caso aquí podemos ver 3 temas que parten de este ámbito, y así podrían ser muchísimos temas más que parten del ámbito de la información sobre la COVID-19. De ahí tenemos la convivencia. De igual forma, podemos enfocar la convivencia desde distintos puntos de vista y saldrían varios temas para el estudio de caso. Tenemos las ideas que cambiaron al mundo, la democracia, cuidado de la naturaleza, la interculturalidad, los derechos humanos, la ciudadanía global, protocolos sanitarios, problemas del mundo contemporáneo, la vida y la diversidad, el calentamiento global, tecnología, ciencia y arte, salud, cultura y entretenimiento. Hay que tomar en cuenta que todos estos ámbitos son tomados en cuenta de cada uno de los temas que se han trabajado en las fichas pedagógicas durante este año lectivo. Y como indiqué anteriormente, estos son ámbitos, no son temas. De estos ámbitos pueden partir un sinnúmero de temas, por lo que los estudiantes tendrían diversos temas para trabajar. Difícilmente se podría repetir temas entre estudiantes. Tenemos el proyecto demostrativo. El desarrollo de procesos de aprendizaje en formato de proyectos, al igual que los estudios de caso,
Fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la discusión y la reflexión, otorgando a los estudiantes un mayor grado de responsabilidad sobre su aprendizaje, a través de la identificación y análisis de los problemas o fenómenos planteados, a la vez que permite evidenciar su capacidad de investigación para responderlos. Los proyectos de aprendizaje permiten aplicar las habilidades y aprendizaje desarrollados durante todo el proceso educativo. En el caso de las y los estudiantes que han cursado la oferta de bachillerato técnico, incluye las competencias propias de cada figura profesional. El proyecto demostrativo se estructura en 4 partes. En la primera parte, el estudiante analiza la situación planteada. En la segunda, desarrolla lo requerido según las indicaciones del caso. En la tercera, reflexiona sobre la importancia y aplicabilidad de su proyecto en un entorno real y cotidiano. En la cuarta parte, sistematiza de forma clara y coherente las distintas actividades realizadas durante el desarrollo. Tenemos la ilustración donde nos muestra la primera parte, análisis de la problemática. Tenemos identificación de los contenidos o competencias a aplicar. Luego de realizar una lectura detenida de casos a resolver, es necesario realizar el ejercicio con los aprendizajes adquiridos durante el proceso formativo. Se sugiere enlistar los temas que se aplicarán en el desarrollo de la situación planteada. Tenemos reconocimiento de temas que debe reforzar y o revisar. De los contenidos aplicables identificados en el paso anterior, se determinan aquellos que requieren especial atención o apoyo de su docente para resolver con éxito la situación planteada. Planificación del trabajo. El tiempo disponible para el desarrollo del proyecto de grado es de aproximadamente 5 semanas. Durante este tiempo, las y los estudiantes tendrán que cumplir una gran parte de trabajo autónomo. Otra parte contará con tutorías de sus docentes. Por lo tanto, es importante que se aplique de forma conjunta para cumplir con los plazos establecidos, sin descuidar la calidad de la producción final. Este componente resulta en la elaboración de un cronograma de trabajo acordado entre cada docente y el o la estudiante. Tenemos la siguiente ilustración sobre el desarrollo de la problemática. Tenemos la resolución de tareas planteadas. Cada estudiante recibirá la descripción de una situación real relacionada a su figura profesional. Luego, debe desarrollar una o varias preguntas de opción múltiple relacionadas al caso que también deberá contestar. Esta es la principal actividad de su proyecto demostrativo. Cada proyecto tiene distintos productos, que pueden ser gráficos, planos, desarrollo de paquetes turísticos, etc. Por consecuencia, los respaldos de cada caso son diferentes: cálculos matemáticos, normativa industrial aplicada, fuentes de consulta, etc. Tanto respaldos como productos finales deben constar en el portafolio de trabajo que se presentará como proyecto definitivo. Tenemos la retroalimentación de avance con docente. Según el cronograma establecido en la primera parte del proyecto, el o la docente designado para acompañar el desarrollo de los proyectos demostrativos debe brindar retroalimentación sobre los avances al estudiante. Y en la actualización del proyecto se refiere a la incorporación de los comentarios, observaciones, correcciones del o la docente al trabajo en desarrollo, hasta llegar a la elaboración del producto final. Tenemos la siguiente ilustración que se refiere a la reflexión, y es la tercera parte, que la reflexión se la hace al finalizar el proceso. Las y los estudiantes deben realizar una producción escrita en la que expresen su opinión, postura frente a la figura profesional cruzada durante el bachillerato. Aquí se distinguen 2 momentos que pueden desarrollarse en media página
cada una. Tenemos un comentario sobre la importancia de la figura profesional. Cada estudiante deberá indicar, según su experiencia, cuál considera que es la importancia de su figura profesional en la vida cotidiana. Y tenemos la descripción de la aplicación real de la figura profesional. En complemento a lo indicado en el párrafo anterior, la reflexión de él o la estudiante debe incluir su opinión sobre el potencial que tienen las competencias desarrolladas durante la formación en la figura profesional para una aplicación real en su entorno. Y tenemos la última ilustración que habla sobre la sistematización, que se refiere a la cuarta parte del proyecto. Si bien el desarrollo de un proyecto conlleva un producto final, es necesario considerar el proceso realizado para llegar a tal producto. Por eso es importante que cada estudiante genere un portafolio de trabajo en el cual se evidencie el desarrollo de los distintos componentes mencionados anteriormente. Tenemos la redacción clara sobre lo que se realizó en cada actividad. La última producción escrita del o de la estudiante será un texto máximo de 2 páginas, en el cual se debe describir de forma clara y coherente el proceso aplicado para elaborar su proyecto demostrativo. La descripción debe limitarse a las acciones relacionadas a la solución de las situaciones planteadas en la parte 2. Esto permite evidenciar que existe un conocimiento del proceso que debe seguirse para la solución del problema. Y tenemos la organización del portafolio de su trabajo para su entrega. Él o la estudiante deberá incorporar de forma ordenada toda la evidencia que sustente el desarrollo de los componentes del proyecto, tomando como referencia lo indicado en el anexo 5. Es necesario que este trabajo cuente con una carátula, en lo que se indica la siguiente información: nombre de la institución educativa, figura profesional, nombre completo de la o del estudiante, tema del proyecto demostrativo, nombre del docente tutor, fecha de entrega. Para un planteamiento de un proyecto demostrativo por parte del equipo docente de una institución, es necesario considerar lo siguiente. Los proyectos demostrativos son proyectos integradores que se deben referir a la resolución de problemas técnicos. Es por esto que no se pueden trabajar con asignaturas aisladas, sino que debe ser un proyecto integrador de todas las asignaturas. Se podrá usar como insumo las temáticas y proyectos realizados a lo largo del año lectivo, como las propuestas innovadoras, proyectos de emprendimiento develando oportunidades de vida y formación en centros de trabajo. Las y los estudiantes tendrán un tiempo aproximado de 5 semanas para desarrollar su proyecto demostrativo. Es necesario considerar este tiempo referencial al definir la complejidad del proyecto. 4. Considerar la accesibilidad del estudiantado a herramientas, talleres o conexión a la Internet. El proyecto no debe presentar ninguna exigencia que se vaya en contra de las limitaciones establecidas por la emergencia sanitaria. El ejercicio planteado por el equipo docente corresponde a la segunda y tercera parte del proyecto demostrativo, desarrollo y pregunta de opción múltiple. Es decir, que esto no exime el cumplimiento de las otras partes del proyecto: análisis, sistematización y reflexión. Para esto podemos ver el anexo 5. Y 6. Tomar como referencia los modelos elaborados desde el Ministerio de Educación y respetar el formato y extensión del planteamiento. Una carilla incluyendo preguntas de opción múltiple e información personal. Ver anexo 6. Bien, como podemos leer y observar, aquí nos habla de que para profundizar cada uno de estos temas se deben observar y revisar anexos. En la descripción de este vídeo les dejo el link para que puedan descargar todos estos anexos y los puedan revisar. 1.4. Adaptaciones para estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad de instituciones educativas ordinarias
instituciones educativas especializadas y población vulnerable. Para los y las estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad, se facilitarán las siguientes opciones para el proyecto de grado, las cuales se encuentran como anexos en el anexo 7, anexos 8A y anexos 8B. 1.5. Adaptaciones para la educación de jóvenes y adultos en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Para una mejor comprensión, conviene revisar lo siguiente: el anexo número 9, que es la guía para el o la estudiante joven adulto de las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, y el anexo número 10, guía para docentes de educación de jóvenes y adultos en 3 modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. 1.6. Lineamientos para educación intercultural bilingüe. Las y los estudiantes del tercer año de bachillerato desarrollarán su proyecto de grado, sea estudio de caso, que es aquel que realiza el bachillerato en ciencia, o proyecto demostrativo, que lo realiza en el bachillerato técnico. Pero hay que tomar en cuenta 2 aspectos fundamentales. Primero, construir el proyecto a partir de su realidad lingüística, cultural y geográfica. Y 2, considerar las características de la población estudiantil, así como las condiciones socioeconómicas y de emergencias sanitarias, como aislamiento, movilidad, acceso a la fuente de información, acceso a servicios como Internet y fuentes bibliográficas, entre otros. 1.7. Lineamientos para la etnoeducación afroecuatoriana. Las y los estudiantes del tercer año de bachillerato del Sistema de Educación Nacional desarrollarán su proyecto de grado sujetándose a las directrices técnicas establecidas dentro de los programas descritos en el presente documento. Sin embargo, para incorporar la etnoeducación afroecuatoriana es indispensable que se consideren los siguientes aspectos. Primero, la etnoeducación es un proceso educativo, cultural, social, político y epistémico permanente, orientado al fortalecimiento de la cultura del pueblo afroecuatoriano, que parte de la interiorización y la reproducción de los valores y saberes propios. 2. Los principios de la etnoeducación son interculturalidad, solidaridad, autonomía, igualdad. 3. Las y los estudiantes del tercer año de bachillerato desarrollarán su proyecto de grado, sea estudio de caso o un proyecto demostrativo, tomando en cuenta 2 aspectos fundamentales. Construir el proyecto a partir de su realidad cultural, dialéctica y geográfica. Considerar las características de la población estudiantil, así como las condiciones socioeconómicas y de emergencia sanitaria. Los proyectos de grado estarán orientados a contribuir con el desarrollo de la comunidad, resolver o describir situaciones de la vida cotidiana, respetando los valores, principios, reglas sociales propias de las comunidades o territorios de la población afroecuatoriana. En cuanto a la evaluación del proyecto de grado, ¿qué se evalúa? El proyecto de grado permite evaluar el desarrollo de los aprendizajes establecidos en el currículo nacional, entendidos como habilidades que desarrolla cada estudiante en el proceso formativo y las utiliza para analizar o buscar soluciones a una situación concreta de su contexto. Estas habilidades aplicadas a una situación concreta deben potenciar la utilización de diversas destrezas de cada estudiante ha desarrollado durante su proceso educativo formativo. En este sentido, los componentes de cada habilidad se presentan en la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla de los componentes que se van a evaluar. Tenemos las habilidades, por ejemplo, habilidades de comprensión del contexto. Y tenemos el valor comprender su realidad natural a nivel personal o las interacciones con su entorno. 1.2. Comprender su realidad social, familiar, comunitario, nacional, regional o global. Y así tenemos varias habilidades y sus valores. ¿Cómo y con qué instrumentos se evalúa?
La evaluación se realizará por medio de la aplicación de una rúbrica. En este instrumento se articulan las habilidades, los componentes y la estructura definida para el estudio de caso o para el proyecto demostrativo. En la sección de anexos se incluye, primero, la rúbrica para la evaluación del estudio de caso y 2, la rúbrica para la evaluación del proyecto demostrativo. Esto lo podemos ver en el anexo número 11. Adaptaciones para la evaluación del proyecto de grado en estudiantes jóvenes y adultos en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Los proyectos de grado presentados por los estudiantes de la oferta para jóvenes y adultos serán evaluados teniendo en cuenta las 4 habilidades establecidas en el presente documento, con las adaptaciones necesarias sobre sus componentes, como se puede observar en la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla sobre las habilidades para evaluar por medio del proyecto de grado a los adultos. Leemos habilidades relacionadas al contexto, tenemos el valor igual que las anteriores. Gestión del proyecto de grado. En esta sección se describe de forma general el proceso de organización para la elaboración del proyecto de grado, así como los roles que debe cumplir cada actor educativo involucrado durante el desarrollo, es decir, el distrito educativo, la institución educativa, la comisión de calificación, el o la docente guía y el o la estudiante. Tenemos el rol del distrito educativo. Para el proceso de organización para la elaboración del proyecto de grado, el distrito educativo y técnicos administrativos deben gestionar, organizar y capacitar en las actividades que demanden el desarrollo del proyecto de grado, con el fin de lograr un resultado exitoso en su ejecución. Tenemos el rol de la institución educativa, personal directivo de la institución. El directivo institucional será el enlace entre el distrito educativo y la institución educativa. Dinamizará y coordinará todas las acciones que demande el desarrollo del proyecto de grado. La Junta Académica debe seguir un flujo de comunicación entre el directivo institucional, las comisiones técnico-pedagógicas, el o la docente guía y el o la estudiante. Las comisiones técnico-pedagógicas, juntamente con las y los docentes guías, serán los responsables del acompañamiento al desarrollo del proyecto de grado. Rol de docentes guía. El rol de cada docente guía es orientar al estudiante en el desarrollo del proyecto de grado, garantizando que se completen todas las fases que componen el estudio de caso, el proyecto demostrativo, la monografía o la evaluación alternativa, estableciendo un cronograma de actividades para las y los estudiantes asignados para su tutoría. El rol del estudiante. Cada estudiante de tercero de bachillerato debe desarrollar el proyecto de grado bajo la dirección, el acompañamiento y asesoramiento de su docente guía. El desarrollo del proyecto se realizará en el transcurso de 5 semanas de acuerdo con la programación establecida para los avances de cada una de las fases. Y para finalizar tenemos una ilustración que nos demuestra el diagrama de flujo del proceso de elaboración del proyecto de grado. Tenemos que todo de parte del distrito educativo que capacita a las instituciones o al directivo institucional y al docente guía. Y ahí ese docente trabaja con los estudiantes, se trabaja en el proyecto y el estudiante entrega el proyecto y ese proyecto entregado pasa a una comisión que es aquella que va a calificar el proyecto. Y la comisión entregará al directivo institucional las calificaciones para que éste a su vez registre las notas en el sistema educativo. Hasta aquí la explicación de hoy. Espero haberles aclarado estos lineamientos y ayudado para su conocimiento de lo que será el proyecto de grado. Más adelante realizaré varios videos explicando algunos ejemplos de estudio de caso, así como algunos de los anexos.
Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo los links para que descargues los documentos que he utilizado para esta explicación. Cualquier duda, sugerencia o comentario, déjalo en la caja respectiva y nos vemos en una próxima oportunidad.